Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida a Jorge Cáceres, quien es representante, portavoz del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, preguntándole primero cómo vivió este anuncio del feriado petrolero que se está viviendo el Ecuador con la concesión del campo Sacha a 20 años. Bienvenido. Muchas gracias, estimado Frank, y a la audiencia que nos escucha. Ciertamente este carnavalazo petrolero es un revivir de lo que ha sucedido en otros carnavalazos, en otras explosiones de la economía nacional. Mientras la población está en jolgorio, mientras la población está disfrutando de momentos de la carne, ¿no es cierto? Como dicen algunos filósofos. El Estado ecuatoriano, en un pequeñísimo cuarto, hace una rueda de prensa con sus panas y le dice al Estado, sin tapujos, desde ahora voy a explotar el campo petrolero con mis amigos. Y lo más grave, más adelante se conoce que el petróleo se va a convertir en leche, ¿no es cierto? Porque hay una relación entre el teléfono que tiene para ordeño esta compañía de la empresa, esta compañía de la familia Novoa, con una de las empresas que está siendo concesionada. Esto ha sido gravísimo para el país. Esta ha sido la peor de las bombas que ha tenido. Algunos analistas dicen que si sigue el país con este gobierno y con esta política, 2, 3 años estaríamos totalmente hundidos, totalmente hundidos. Como siempre, le agradecemos, Jorge, por haber aceptado la invitación y con esa breve introducción. Le quisiera preguntar primero por lo último, efectivamente, esa noticia que ha salido que Amodaini, una de las empresas del consorcio que se va a llevar la joya de la corona, el campo Sacha, el de mejor productividad y rentabilidad, está el número telefónico que aparece en la Superintendencia de Compañías con, con una contestadora que redirecciona a El Ordeño, que es de la tía de Daniel Noboa. ¿Qué decir al respecto? ¿Coincidencia como han asegurado en algunos medios de comunicación o más bien una consecuencia de lo que estamos viviendo en el Nuevo Ecuador? Vea, qué, qué, qué simpaticísima coincidencia, ¿no? En un organismo como es la Superintendencia de Compañías, en donde usted tiene que registrar la compañía con datos fidedignos y además que se tienen que corroborar para subir a la página de web correspondiente. No se trata de la información de Juan o de Pedro, no se trata de la información que saca el zapatero y dice, se vende zapatos con B grande. No, no. Es el zapatero que no estudió en la escuela y entonces vende, pone con B grande. Hasta que alguien le dice, vecino, ponga con B pequeña. No, no, no se trata de una zapatería. Se trata de la superintendencia de compañías, ¿no es cierto? En la cual aparece unos teléfonos que guardan relación entre dos compañías que están en el negocio. La una en el sector petrolero, la otra en el sector de la leche y otros temas, pero que tienen una relación directa con la familia Novoa. Pero también hay una relación que están investigando algunos acuciosos compañeros de correos electrónicos, que más adelante se señalarán cuáles son con precisión. Por lo tanto, no es coincidencia, es que efectivamente hay una relación entre esta familia y los negocios. Parecería que hay desesperación, parecería que hay desesperación, porque como algunos dicen de la manera más coloquial, ¿no es cierto? Ya se voy a perder, por lo menos me llevaré algo, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros pequeñitos jugábamos bolas, poníamos ahí unas bolitas y luego tingábamos y sacábamos, el que más bolas sacaba ganaba. Pero cuando estaba ya perdiendo, iba botando todas las bolas y se llevaba algunas. Estos pícaros, ¿no es cierto? Sinvergüenzas, estos trafásicos. Pero no estamos con,
estamos ante, estamos ante un gobierno, unas dependencias que deben tener control respecto a la información. En concreto, yo creo que esto no es simplemente coincidencia, es que hay algo anda por ahí. Y esto tiene que respondernos el superintendente de compañías y tiene que respondernos también esta empresa a Modaimi Oil Company SL. Sin duda alguna, más dudas que certezas nos deja lo que está dejando este, esta concesión a 20 años del campo Sacha. Jorge, y ahí nos hemos preguntado, hemos entrevistado, hemos cuestionado todo esto y hemos lanzado la siguiente pregunta. Daniel, Sacha, Daniel Noboa realizó el mayor atraco en la historia petrolera de Ecuador tras dar la concesión a 20 años al mejor campo petrolero y de mejor calidad que tiene el país. Evidentemente, hay que ponernos con datos históricos. Este es un campo que tiene una producción desde hace 48 años. Es un campo que le ha dado al país todavía, aún, alrededor del 20% de la producción que tiene en su bolsa interna. Es un campo que tiene una producción de 26,5 grados API. Por lo tanto, es un campo realmente importante para el país. Produce alrededor del 20% de lo que produce el país entre empresas públicas y privadas. En ese sentido, entonces, entre el 18 y 20%. En ese sentido, estamos diciendo que se trata de un campo que tiene un potencial de renta muy importante. Y esto no lo reconocemos solo nosotros. Fíjese que el 3 de marzo, o sea, hace algunos días, hace poquísimos días, cuando inmediatamente después de que salió la señora ministra a comentarnos respecto a que se había adjudicado el campo a Petrolia Ecuador y a Modaimi Oil Company, la compañía No Strauss Energy, que es la matriz de la empresa, es una empresa canadiense con inversiones venezolanas. ¿No? Y qué casualidad, el viceministro también es venezolano. Entonces, la empresa New Stratus Energy lanzó en su página web el requerimiento de 660 millones de dólares porque ha tenido una concesión en el Ecuador y describe el campo con todas las bondades. O sea, no nos inventamos nosotros. Describe, dice, vean, inversores del mundo entero, inversores de las bolsas, ¿no es cierto? ¿Por qué no invierten con nosotros y nos prestan 660 millones? ¿Y cómo vamos a pagarles? Porque nuestra petrólea del Ecuador tiene $2,000 de capital social. ¿Cómo vamos a pagarles? Sencillo. Y El flujo, eso es posible, Jorge, tener $2,000 de capital, hablando del tema petrolero. vea, usted y yo debemos ponernos 3 empresas. Claro, Claro, usted pone 1,000 y otro 1,000 y hacemos una empresa. No, 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 no. El sector petrolero requiere ingentes cantidades de dinero. No es que cuando usted dice en el sector petrolero, dice, vamos a dar el catering a 100 trabajadores. Catering, desayuno, almuerzo, cena y a las 10 de la noche se da algo más a los trabajadores. claro. Hay que contratar limpieza y mantenimiento de donde van a alojarse estos trabajadores. Se tiene que contratar equipos especiales para el proceso de perforación, para el proceso de recondicionamiento, para el mantenimiento de tubería, para el mantenimiento de tanquería, etcétera. No es un negocio como cuando usted dice, mañana me voy a poner una tienda aquí en mi barrio. ¿Cuánto tienes, Jorge? Ah, yo tengo $500 y tú tienes que ir con 1,000, vamos y ponemos la tienda y esta es majestuosa. No, se requiere inmensa cantidad, una inversión importante para, para pagar la nómina que corresponda, ¿no es cierto? Para pagar los servicios especiales que tiene que desarrollarse. No todo hace la operadora. La operadora está con contratos
de varias empresas, empresas que le hacen control de calidad, empresas que hacen control del agua, empresas que determinan la calidad del petróleo, empresas que hacen supervisión, empresas que formulan procedimientos, empresas que hacen seguridad, etcétera, etcétera. O sea, esto se trata realmente de una industria que tiene muchos detalles que tiene que atender. Por lo tanto, requieren de empresas con solvencia económica. Y no es que lo que eso dice en la página de web de esta empresa, dice, con el flujo de petróleo, porque se está produciendo cada día 77.000 barriles por $62 el barril. Eso sume al mes cuánto tiene. Eso tengo para pagarles, dice. Y claro, lo que las empresas extranjeras, los inversionistas van a observar es, a ver, ¿qué está sucediendo en el país? Este es un proceso regular, porque sí, vea, nosotros no nos oponemos a la inversión extranjera per se. Nosotros nos oponemos a que la inversión se haga en negocios en marcha. Entonces, ¿qué va a decir los inversionistas extranjeros? Van a decir, a ver, ¿qué sucede en el país? Primero, están en un proceso electoral en el que salieron por lo menos miti-miti. Claro. Por lo tanto, puede ganar la oposición el señor Novoa que está impulsando este proceso. Uno. Dos, ¿las condiciones de seguridad son las más adecuadas que tiene ese país? No, hay un tema de seguridad muy grave que tiene que tomarse en cuenta. Tres, ha hecho una convocatoria amplia, de tal manera que, que todos conozcamos, ¿no? En Ecuador, en América, en el mundo, digan, ah, están en un concurso, no te olvides, participa. No, dice que llamaron a tres, pero solo a una hizo el trabajo, solo a Y, una y hizo al, los... y al respecto, ¿fue legal esta licitación? Porque más parece que fue a dedo esta adjudicación al consorcio. ¿Fue legal, Jorge? Eso es lo que nos queda como Evidentemente, duda. evidentemente ahí nosotros tenemos una duda muy grave, porque el el acuerdo 40, con el cual se viabiliza este proceso de privatización, toma un texto legal que no está vigente en la legislación ecuatoriana. Así de sencillo, que no está vigente en la... Por lo tanto, si usted toma un texto no vigente en la legislación en la legislación ecuatoriana, ese decreto, ese acuerdo ministerial es nulo, es ineficaz. Uno. Dos, asimismo, los compañeros, los ciudadanos que son acuciosos y miran en detalle, ¿no es cierto? Dicen, a ver, ¿cuándo salió este acuerdo? Salió el 26. Ah, qué bien, ¿no? Muy bien. Pero recién el 27 de noviembre aparecen los informes. ¿Qué? ¿Ya tenían hechos? ¿Cómo es eso? Y claro, ahí también puede decirse, es que hubo un error de tipeo. ¿No es cierto? Y se equivocó en todos los oficios que puso ahí de informes que necesita tener este documento, este acuerdo, tiene unos considerandos, ¿no es cierto? Y en los considerandos, los oficios a que hacen referencia fueron elaborados un día después de que se firmó el acuerdo ministerial. Entonces, decimos ciertamente que hay errores de forma y de fondo, ¿no es cierto? Y que ese decreto 40, por eso es que hemos interpuesto, ese decreto 40 tiene rasgos de inconstitucionalidad y de ilegalidad. Por eso es que hemos puesto en la Corte Constitucional una acción de incumplimiento de sentencias, que es el caso 2525 IS. El 6 de febrero lo pusimos, ya va a ser un mes, pero la Corte Constitucional todavía no siente que este es un tema de ámbito nacional, que es un tema realmente que debería interesarle, porque si no, se van a llevar las vacas y el petróleo. Antes de irnos al tema constitucional, Jorge, ¿cuál sería el perjuicio? Ya le escuchamos al viceministro, a la ministra y a otro delegado más hablar en rueda de prensa sobre la adjudicación del campo Sacha y ya nos dio
los porcentajes que, dicho sea de paso, no habían estado tan alejados de lo que había reportado primicias antes de este anuncio. Y es que en este caso, el consorcio que se va a llevar la administración del campo Sacha durante 20 años se llevará entre el 81% y el 74% de la renta petrolera, dependiendo de a cómo vaya a estar el precio del barril del petróleo. ¿Cuánto podría llegar a ser el perjuicio al Estado ecuatoriano ya con estas cifras un poco más claras versus lo que se decía antes, que era el 12,5% para el Ecuador y el 87,5% para el privado? Que dicho sea de paso, no es que nos alegramos de estos nuevos porcentajes, a la final son casi similares. Jorge, Nos han hecho un gran favor, nos han hecho un gran favor. Hay que agradecerle a este gobierno cómo piensa en el futuro del país, en la educación, en la salud, que es, en definitiva, a dónde va la renta petrolera. Algunos compañeros ingenieros han hecho ya un estudio preliminar con los datos que se tiene. Aún no se tiene el contrato porque es importante que se señale que tiene el contrato, porque una cosa es decir, yo digo esto y otra cosa es lo que esté expresamente señalado en el contrato, que es con el que va a moverse 20 años y que además la ministra ha dicho que inclusive podría extenderse otro tiempo. A ver, 76.000 barriles diarios, en dicen, promedio. en promedio, en el año 27 millones de barriles. El costo de operación calculado los ingenieros y las organizaciones que están ligadas a ellos, como la ANTEP, los profesionales, dicen que está en alrededor de $8. Perfecto. Si decimos que el precio de venta es de 70, entonces la participación del Estado es 22,33. Le ingresaría al país 433 millones de dólares. Pero si nosotros seguiríamos operando, recibiríamos como venta 1.700, 1.719.000 dólares. un millón M- setecientos diecinueve Mil, dólares. mil millones Lo que debe es ser. mil millones, 1.000.719. Lo que significa que en 20 años el perjuicio estaría en alrededor de 24.000 millones de dólares. Si el petróleo sube a $120, recibiríamos 26%, 26,50. Y entonces el Ecuador recibiría 882 millones de dólares. Pero si nosotros operáramos con ese valor de petróleo, recibiríamos 3.000 millones de dólares, 3.106 millones de dólares. Al final el perjuicio, si todo el tiempo se daría a 120, este es simplemente un análisis con datos, perderíamos 44.000 millones de dólares. En resumen, el país pierde en los 20 años, con el análisis que hacen los técnicos, alrededor de 20.000 millones de dólares de ingresos. Quítele a esto los costos de operación, las inversiones, etcétera. Finalmente, este es un mal negocio para el país. De cualquier manera, Jorge, me ha dejado anonadado. ¿Puede repetirme la primera proyección que perderíamos cerca de 24.000 millones de dólares? ¿ya? Esto va a ser viralizado. Lo vamos a exponer porque tanta plata que va a perder el Estado ecuatoriano, Ya le voy a fruto. mandar el archivo para que usted lo viralice más adelante. Reitero. Barriles día 76.000. Barriles al año 27.740.000. Costo de operación, vamos a ponerle en $8. Podríamos ponerle en 12,5, que es lo que puso la propia Petroecuador. ¿Ah? Y entonces nos situamos cuando el precio de venta es $70. Situándonos en $70, entonces decimos que recibe el Estado 22,33 de cada 100 barriles. De cada 100% recibe 22,33. Esto significa que el Ecuador recibiría en el año 433 millones de dólares. Pero si el Estado administrara
esto, recibiría 1.719 millones de dólares, Y eso en 20 casi 4 veces años, más. y eso En en 20 20 años, años. esto significaría alrededor de 24.000 millones de dólares, O el sea que ese, perjuicio al Estado. o sea que ese cálculo es diferente al que se había calculado en un inicio, porque en un inicio se había hablado de un perjuicio de aproximadamente 8.000 millones de dólares. Hay que seguir afinando estos datos, hay que seguir afinando estos datos porque esto es con datos exclusivamente a este momento de ingresos. Hay que descontar aquello que tiene que ver con inversión, hay que descontar aquello que tiene que ver con transporte, hay que descontar aquello que tiene que ver con costos de producción. De Pero acuerdo, descontado todo esto, evidentemente hay un perjuicio al Estado enorme, enorme. Y claro, lo importante también es señalar, estimada ciudadanía, que esto no surge solamente porque este gobierno es un mal gobierno, es un gobierno que no tiene claridad en el tema petrolero, porque desconoce y la ministra no sabe realmente qué es esto. No, esto se debe a que hay un modelo económico, un modelo político vigente en el país desde hace mucho rato. Modelo económico que ha privilegiado el tema de las inversiones externas, que ha privilegiado el achicamiento del Estado, que ha privilegiado el pago de la deuda externa. A este modelo que achica el Estado, que no invierte en obras de infraestructura, que retira recursos a la industria, a las empresas públicas, algunos lo han denominado neoliberalismo, que finalmente es lo que ha imperado desde el gobierno de Moreno hasta el gobierno de Noboa. En el gobierno de Moreno ya se pretendió privatizar el campo, ya se pretendió privatizar el campo. No logró hacerlo, no tuvo el tiempo necesario y el propio ministro de ese gobierno le dijo, señor mi presidente, no privatice el campo Sacha, es mejor que sigamos manteniendo la operación tal como está, recurriendo a préstamos de la banca nacional o internacional. Eso le dijo el gobierno, eso dijo el gobierno de Moreno, que tenía una visión política económica privatizadora, de achicamiento del Estado. El gobierno de Lazo, igual, el gobierno de Lazo siguió en esa misma línea. Y ya en diciembre de 21 presentó como proyectos de inversión en el foro Ecuador Open for Business, presentó el proyecto de Campo Sacha. Y para lograr privatizar, presentó un proyecto de ley en la Corte Constitucional, perdón, un proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Este proyecto de ley que no fue aprobado por la Asamblea, pasó por el Ministerio de Ley. Y una vez que estuvo vigente esta ley, ¿cierto? En la que se plantearon reformas a la ley de hidrocarburos, se demandó su inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, mediante el 28 de octubre del 22, mediante una sentencia 110-21 IN raya 22, dijo que era inconstitucional. Entonces no pudo privatizar el Campo Sacha porque ya no tenía el recurso legal. Y el gobierno de Novoa continúa esta visión política económica de achicar el Estado, de no dar recursos a las empresas privadas y de privatizar. Y dice, aquí está la reforma hecha en la ley de hidrocarburos. Y así lo dijo en la entrevista la ministra. Pero lo que no le dijeron sus asesores es que esa reforma fue dada de baja en la Corte Constitucional. Ese pequeño detalle se olvidaron. Y entonces ahí está. Pero ahora nos dice, señores, no es que está ya firmado el contrato. Esto vamos a demorarnos 30 días. ¿Por qué se demora 30 días? Y dice porque hay que adecuar temas laborales, hay que adecuar esto y aquello, proyecto de transición, etcétera. Hay que adecuar porque quienes están atrás de esto
no tienen el dinero y están buscando 660 millones los unos y 900 los otros. Seguramente la otra empresa pueda tener porque no se ha escuchado que esté buscando dinero. Pero la otra empresa, como señalé al principio, en el mercado de valores, ¿no es cierto? En los inversores internacionales les dice, vean, aquí yo tengo una vaca inmensa con unas ubres así de grandes, ¿no es cierto? Que nos va a dar leche todos los días. Perdón, petróleo. Yo siempre me equivoco entre esto de que el ordeño y el petróleo, ¿no? Sigamos bien. Yo tengo aquí un campo petrolero que nos va a dar petróleo todos los días, desde el primer día. No hay riesgo alguno, porque eso es importante señalar. Inversión es cuando usted tiene riesgo, Claro, ¿no es cierto? Cuando usted tiene riesgo, cuando le dicen, vea señor, ¿por qué no nos vamos a Tiwinza? Y ahí ve si hay petróleo. Usted claro. dice, no sea loco. No, es que yo tengo aquí unos estudios que me dicen que sí puede haber petróleo, ¿verdad? Ya dice, yo apuesto, yo le pongo tanto. ¿Por qué no tengo que premiar a ese señor que reacciona con una inversión con riesgo? Hay que premiarle, pues. No le puedo decir, usted pone la plata, se arriesga todo lo que sea y bueno, mañana yo le quito. No, no, acá se trata de un negocio en marcha. Por lo tanto, el gobierno le tiene difícil. Propósito de aquello, Jorge, una de las excusas, digo, una de las justificaciones que han dado tanto desde el gobierno de Lenín Moreno, pasó por Guillermo Lasso y ahora con Daniel Noboa, es sobre si Petroecuador tiene o no la capacidad para seguir operando el campo. A lo cual yo le pregunto, ¿tiene o no tiene la capacidad suficiente Petroecuador para seguir operando y administrando la joya de la corona que es el campo Sacha? Vea, la Constitución estableció las empresas públicas. Y cuando dijo que deben aparecer las empresas públicas, señaló también que éstas tienen que manejarse de manera con autonomía suficiente en el área administrativa, legal, técnica, económica y financiera, con estándares de calidad y eficiencia. ¿Qué significa esto? Significa que yo creo una empresa, pero no creo un ministerio, creo una empresa pública que tiene que necesariamente darme réditos. Claro, Y cuando esta empresa me da renta, entonces yo digo, a ver, esta renta, ¿para qué la utilizo? Primero, para inversiones. Primero, para inversiones. Porque toda industria tiene niveles de obsolescencia. Toda industria recae. claro. Toda industria necesita mantenimiento. Toda industria requiere incorporación de nueva tecnología, requiere capacitación de sus trabajadores, requiere solucionar temas de pasivos ambientales y laborales en un momento determinado. Todas las empresas, más aún esta. Por lo tanto, yo digo, vea, a mí me entra en el campo Sacha, le entró exactamente 1.900 millones de dólares el año anterior, de acuerdo al informe de Petroecuador. Claro. Punto. De esos 1.900 millones de dólares, ¿cierto? Debo decir, a ver, ¿y cuánto destino para la inversión? ¿Qué será? ¿10 dólares? ¿O será 150, 200, 300 millones de dólares para invertir? Porque si no invierto, esto es como, y estos señores deberían saber, esto es como las vaquitas, pues. Usted tiene una vaquita que da leche todos los días y no le da pasto, no le da vitaminas, no le revisa el veterinario. ¿Qué va a suceder? Que llama a un teléfono y le contesta la petrolera. No, no, no. ¿No es cierto? No, no, así no es la cosa. Claro. Entonces yo creo que se olvidan de esta parte. Las empresas públicas no son ministerios. Para restarles presupuestos cuando se les ocurre. Entonces dice el ministro de Economía, ¿lo? Mañana me entregan 500 millones que yo tengo que pagar esto. ¿Cómo? Claro, Es una porque empresa pública. le han utilizado como caja chica también, ¿no? Cuando uno ve las investigaciones, le han sacado dinero por todo lado. Y Jorge, le preguntaba esto porque en la rueda de prensa que dio la ministra con el viceministro,
manifestó lo siguiente y quisiera que me dé su apreciación. Se ha dicho de Sacha que es la joya de la corona, pero lamento decirles que es una corona oxidada. A la par mencionó que la propiedad del recurso es y será del Estado ecuatoriano, pero ahora será operado con mayor eficiencia, agregó la ministra. ¿Qué responderle a Inés Manzano? Dos conceptos, dos conceptos. El primero, en las décadas del 70, del 60 y mucho antes, finalmente no teníamos ningún concepto de defensa del patrimonio nacional y entonces decían, a ver muchachos, ustedes tienen petróleos, perfecto, desde mañana se quitan todos ustedes y esto es nuestro. Punto. Esa era la típica privatización que se dio en el oriente ecuatoriano y en Ancón. Así de sencillo, así de manera coloquial. Total. Ancón, este es el espacio y ustedes en Ancón hicieron todo. Estuvieron casino de ingenieros, casino de autoridades, para la Perrata también, etcétera. O sea, tuvieron todo ahí. Claro, Texaco, en el oriente lo mismo. Pero avanza los procesos sociales del mundo y dice un ratito. Esto que estamos haciendo tiene mucha, demasiada injerencia los sectores sociales y nos critican. Dicen, ¿cómo se va a tomar nuestro campo? Esto es nuestro y este patriotismo. Entonces dice, está creciendo el patriotismo, la defensa de los recursos naturales, las constituciones están haciéndose cada vez defensoras de los derechos y de los recursos de los países. Y entonces se inventan términos y dicen, monetizamos, concesionamos, delegamos. Y entonces nos dicen, vea, los fierros ahí están, no les topamos. La tierra es suya, cada vez que quiera viene y se lleva. ¿Qué se lleva? La leche. Las vacas le dejan ahí. Ahí quedan las vacas. Ahí quedan el petróleo. ¿No? Se llevan la renta petrolera. El año anterior produjimos, se vendió 1.900.000 dólares y de renta quedó 1.700 millones de dólares. Eso llevan. ¿Para qué llevarme los fierros? ¿Para qué llevarme las vacas? ¿Para qué llevarme la torre de perforación? No, eso es de ustedes. Y después de 20 años veré cómo les dejo. Ciertamente que pondremos una cláusula en la cual se diga que todas las instalaciones estarán correctamente funcionando y solamente tendrán algunos raspables. Ah, eso le pondremos. ¿Qué sucedió en OCP? claro. Hasta ahora no nos dicen qué sucedió con aquellos pasivos que tenemos allí. Hasta ahora no nos dicen qué sucedió con el trozo de tubería que tiene otro tamaño. Hasta ahora no nos dicen que la ruta debe ser modificada. Ahí nos ponemos a discutir y finalmente si esto quieren más, demandamos a nivel internacional. Por lo tanto, el proceso que está llevándose adelante hoy debe denominarse privatización. Y privatización porque han configurado este escenario, han configurado el escenario. Fíjese, desde el 24 de mayo del 2021 hasta el 13 de noviembre del 2024, pasaron 20 gerentes de exploración y producción, unos 12 o 15 gerentes de Petroecuador, unos 10 ministros. Bueno, ¿quién hace gestión con todo esto? ¿Qué querían? ¿Que se deteriore la empresa? ¿Que se desprestigie la empresa? ¿Que se vaya en picada esta empresa? Eso es lo que querían. Estaban creando unas condiciones favorables para privatizar con la anuencia del pueblo ecuatoriano. Pero hoy el pueblo ecuatoriano ya no se come cuentos. Y es por eso que debe señalarse clarísimamente cuando la ministra dice, vean señores lo que está Sacha, esto no está funcionando, la tubería tiene estas características, los tanques de almacenamiento es otro, acá no existe sistema de seguridad. Oye, ¿y los 8 últimos años, qué, no estuvieron ahí o se fueron a pasear a Miami? Y Jorge, también le pregunto esto porque cuando uno mira y revisa los informes de producción del campo Sacha, ve que, por ejemplo, en el 2021 teníamos
poco más de 63.000 barriles producidos. Y a la fecha ya tener 77.000 u 80.000, como dijo David Almeida de ANTEP, representante y perseguido también por parte del régimen de Daniel Noboa, 20.000 en cuestión de tan pocos años haber aumentado la producción, ¿no sería un síntoma de que las cosas en realidad estaban yendo bien con Petroecuador? Efectivamente, efectivamente, ese es un dato así, certero, o sea, ese es un dato que y yo podrías decirles, eh, el señor presidente, expresidente, dijo que iba a subir el petróleo, que iba a incrementar la producción petrolera a 1 millón de barriles. Bueno, eso era un disparate. ¿De Claro. dónde se le sacó? Algún asesor le convenció y dijo, vamos a duplicar la capacidad de producción. Pero acá es con datos fiscalizados, con datos que usted se va al informe que nos da trimestralmente el Banco Central y revisa. Y entonces, en los últimos 3 años ha habido un incremento de alrededor del 30% de la producción y se ha mantenido como costos de producción, se han mantenido unos costos que ya quisieran tener otros consorcios, ya quisieran tener otras empresas. Estamos hablándonos, cuando hablamos de costos de estos, decimos, la renta petrolera es igual a ingresos menos el costo operativo más inversiones. Este costo operativo más inversiones ha sido el más bajo que ha tenido Petroecuador en sus diferentes campos y que han tenido las industrias en el sector. Prácticamente se están llevando la carne, se están llevando, y a veces uno llega a pensar que ni siquiera el hueso nos van a dejar tras esta transacción. Jorge, en todo caso, también le quisiera preguntar sobre esto que dijo la ministra, justo en rueda de prensa, tratando de excusarse, digo, justificar esta concesión a 20 años del campo petrolero más rentable y de mejor calidad, dicho sea de paso, que tiene el Ecuador. No me voy a cansar de decir eso porque eso es Sacha, es la joya de la corona. Y la ministra Inés Manzano, ministra encargado, insisto en ello también, ella es la ministra del Ambiente, yo no sé qué hace en el Ministerio de Energía, pero bueno, ella está a cargo y ella es la que está diciendo y dando las ruedas de prensa. Ella dijo que los acuerdos a los que se ha llegado, 1.500 millones es el valor de la prima, 82% de beneficio para el Estado tras liquidar la renta petrolera, 3.500 millones en ahorro, en costos operativos, 40% más de producción de petróleo sin que el Estado ponga un dólar y más de 1.000 empleos directos para la comunidad. Le pregunto, Jorge, ¿esto de 40% más de producción de petróleo no lo habría podido lograr Petroecuador? Evidentemente, a mí me parece que hay que saludar la postura que ha tenido la Asamblea Nacional cuando le dice en el Boletín 81, Petroecuador está en capacidad de continuar manejando el campo Sacha. De las comparecencias recibidas de expertos petroleros, de trabajadores, de activistas ambientales, se ha demostrado que el campo Sacha está completamente operativo, que es el de mayor producción del país y que actualmente produciría 70.000 barriles. Su producción ha aumentado ya que hace 4 años producía 65.000. Evidentemente, hay un recurso humano formidable, eh, exitoso en Petroecuador, y eso debe seguirse manteniendo. No se trata, cuando decimos que la operación requiere de tecnología, requiere de formación, requiere de experiencia, estamos diciendo, ¿y con quiénes vamos a contar? ¿Con estos trabajadores que tenemos ahora o vamos a traer unos nuevos extranjeros? No, no, van a trabajar con los mismos. Por lo tanto, yo creo que el discurso de la ministra, que de paso también hay que señalar un tema que preocupa. ¿Por qué no quiere firmar ella el contrato de concesión y le delega a un extranjero? Claro, ¿No es cierto? Ha entiendo. tenido muchas incongruencias la señora ministra, nos ha querido nos ha querido decir que el campo Sacha tiene este, otro y aquel problema. Debe tenerlo. Y los técnicos seguramente le hicieron todas esas observaciones desde hace algunos años, pero no se tomaron las medidas necesarias. A pesar de todo eso, el campo sigue operativo.
Por lo tanto, nosotros creemos, desde el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, creemos primero que este gobierno se ha cubierto, primero, de generar miedo, se ha cubierto de un manto de miedo. Y para eso despidió con visto bueno a un trabajador que simplemente dijo esto que estamos conversando este rato, y lo dijo el año anterior, como una información que no se trataba de información confidencial o reservada, se trata de información absolutamente manejada por la opinión pública, porque está en Fue las por fuentes eso, del mismo Petroecuador. fue por eso que despidieron al ingeniero David Almeida, dirigente petrolero, que, dicho sea de paso, estaba en medio de una elección para el comité de empresas, lo cual hubiese significado que no le podían, obviamente, despedir por el cargo al que él hubiese llegado. Por eso le despidieron a David Almeida, Jorge, por denunciar el atraco petrolero más grande en la historia del Ecuador con el campo Sacha que está realizando Daniel Noboa. Efectivamente, hay que ser muy claros. El despido intempestivo que se produce con el ingeniero David Almeida es parte de este tramado de miedo, porque cuando despiden a un dirigente que está hablando, que está diciendo verdades, que está haciendo opinión en los medios de comunicación, el resto de trabajadores dicen, ven, nos quedaremos calladitos. Y estos últimos días han despedido alrededor de 25 técnicos, entre ejecutivos, entre ejecutivos, entre ejecutivos de segundo y primer nivel y técnicos de alta formación y experiencia. ¿Por qué razón? Porque seguramente también estos técnicos no fueron quienes querían suscribir los informes para decir que Petroecuador, poco menos, que no puede hacer esto, ¿no es cierto? Y entonces vemos, decía, el gobierno ha funcionado primero con este manto de miedo, este manto de persecución. Esto genera grave impacto en las familias de los trabajadores, porque las esposas, los hijos le dicen, papito, no te meterás, ve lo que le sucedió, quédate, estamos comiendo, tenemos ingresos, tenemos Ah, el crédito del carro, el crédito de la casa, por favor, toma en cuenta, sé prudente, primero. Segundo, ha tenido un manto de opacidad. A la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea le ha invitado varias veces. Y no es que usted tiene la posibilidad de decir voy o no voy. Cuando le invitan a una autoridad, esta autoridad tiene la obligación legal de asistir. Pero en las dos ocasiones que no ha asistido en estos últimos meses, simplemente ha dicho que está ocupada, que tiene la agenda ya prevista, etcétera. Yo siento que seguramente en una tercera ocasión tendrán que insistir que venga la funcionaria y explique. Entonces digo, ha tenido este halo de opacidad, ¿cierto? ¿Opacidad qué? Se referimos también, firman, firman el decreto, el acuerdo ministerial el 26 de diciembre y solo aparece en el registro oficial el 24 de diciembre, que es cuando nos enteramos oficialmente del tema. ¿Por qué aparecen en estas fechas cuando estamos haciendo los monigotes y los viejos de fin de año? claro. ¿Por qué? Lo de Sacha lo hicieron entre el 28 de diciembre y el 3 de enero del año 22-23. Hágame el favor. ¿Por qué lo hacen ahí? En lo de Sacha, cuando yo estuve, no me contaron, cuando yo estuve en la comisión de fiscalización y le invitaron al ministro, delegó a a su viceministro y el viceministro le dijo, esto debemos tratarle con reserva. Salgan todos. Y desde ahí, enero, febrero fue esta reunión, nunca más supimos nada. Nunca dieron información. Por lo tanto, estos dos elementos. Uno, el tema de la persecución, el tema del miedo, que es fuerte, que es un hecho psicológico. Es como que le dieran Mohamed Ali en la mandíbula. Fuerte, fuertísimo, por la connotación familiar además. Y el segundo elemento es la opacidad. Así funciona. Y entonces ahí nos Jorge, queda más dudas que certezas.
Jorge, también no quisiera dejar de lado el ámbito constitucional. ¿Qué dice la Carta Magna? ¿Permite nuestra Constitución que se pase a manos privadas, así como lo está haciendo el nuevo Ecuador de Daniel Noboa con el Campo Sacha? Definitivamente no hay esta facilidad la Constitución. La Constitución es clarísima. Los recursos naturales son del pueblo ecuatoriano. Debe administrar el Estado. Para eso conformó las empresas públicas para que esto se produzca. Existe la posibilidad de la excepcionalidad, ¿cierto? La misma Constitución establece la posibilidad de una excepcionalidad, pero la excepcionalidad se tiene que dar precisamente con con informes transparentes de técnicos económicos. ¿De quiénes? ¿De quiénes están manejando el negocio? Pues. De tal manera de Por que yo ejemplo, de una mañana, caída de la producción, digamos, el caso. ¿cierto? Pero cuando usted le escucha a la ex gerente de Petroecuador, a la ex gerente de Petroecuador, Reynoso me parece, y dice, Petroecuador tiene la capacidad para operar. Dice, a ver, la ex gerente. Cuando usted le escucha al ministro Pérez del gobierno de Moreno, el Ecuador tiene capacidad de operar los campos petroleros y particularmente el de Sacha. Cuando le escucha en estos días, hoy día, a un exministro que además es del sector privatizador y que dice que Petroecuador tendría capacidad de operación. Cuando les escucha a los trabajadores y a los técnicos. Entonces, nosotros decimos que efectivamente, más allá del tema constitucional, este gobierno está desesperado por transformar todo lo que ve en recursos para él, sus amigos y su familia. Y en el tema de los tratados bilaterales de inversión, le escuchaba esta mañana a la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, decir que sería inconstitucional porque en la Carta Magna así lo dice, y además también señaló que Daniel Noboa había consultado al pueblo ecuatoriano si queríamos o no los tratados bilaterales de inversión. ¿Qué decir al respecto? ¿Será que en este contrato los van a incluir? Porque hay ese rumor, Jorge, y es muy fuerte, y lo cual, en una eventual victoria de la candidata de la Revolución Ciudadana, revertirlo nos costaría millones, si no decir 1.000 millones, ya que Ecuador ha sido especialista en perder los arbitrajes internacionales. Efectivamente, recordemos que el pueblo ecuatoriano le dijo al país clarísimamente, más del 67% no al arbitraje internacional, no al trabajo por horas. Pero no pasó mucho rato y comenzaron que sí, que el trabajo por horas, que hay que buscar, que hay que ver, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el pueblo les dijo no, no. Respecto al arbitraje internacional, después de infinidad de discusiones de que si es un recurso importante para el país, si es un recurso que facilita las negociaciones internacionales, si es un recurso que requieren las privadas, etcétera. El pueblo ecuatoriano dijo no. La justicia ecuatoriana debe solucionar las controversias entre Estado y la empresa. Ahí deben solucionarse las controversias. Pero nosotros también decimos, y el Contralor lo ha dicho, a mí no me han consultado sobre ese tema. Pero si no lo han consultado sobre ese tema, diríamos que este contrato no tendría una cláusula de arbitraje internacional. Pero que tendrá. Sospechamos que tendrá una cláusula de arbitraje internacional y eso sería mucho más grave para el país, mucho más grave para el país. Por eso es que quieren apuradamente, en tiempo de elecciones. Fíjese, hasta el presidente Lazo, claro, el presidente Lazo se dio cuenta exactamente que su reforma no pasó y que no tenía tiempo para procesar un proyecto de concesión de Sacha. Y él dijo en tiempo electoral, ya no tengo tiempo, que sea el otro gobierno el que desarrolle. ¿Por qué no comenzaron a trabajar esto el primer día
de funciones de este gobierno. Primera cosa, vea, no le quiero ofrecer asesoría al gobierno, pero la primera cosa, pida una reforma a la ley de hidrocarburos, pues, en el mismo sentido que pensó el señor Lazo, pida una reforma y posiblemente al principio tenía cancha abierta, no lo hizo. Y ahora, cuando está en pleno proceso electoral, vea, esto es como cuando usted va a un ringside, ¿no es cierto? Y los dos contendores están en el último asalto. El uno casi perdiendo, entonces le dicen, como ya está casi perdiendo, le demos oxígeno, ¿verdad? Entonces alguien le da oxígeno y claro, ahí gana, porque le están dando otros elementos que el otro no tiene. Esto quiere hacer este gobierno. Está ya casi perdiendo este proceso electoral y desesperadamente está avanzando en un proceso que le afecta al país. Yo creo que con esto concluyo un poco esta reflexión. Creo que es necesario que el país reflexione profundamente y no estamos hablando de un tema sencillo, de un tema no gravitante, estamos hablando de un tema de carácter nacional, un tema que trasciende el interés de Juan, de Pedro y María para convertirse en un tema mayúsculo de trascendencia nacional. Antes de finalizar con el programa, Jorge, la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, también había manifestado que, de ganar ella las elecciones, revertiría este contrato en el caso de que ya logren concretarlo, ¿no? Ya hemos escuchado a la ministra decir que todavía no se ha firmado el contrato, pero ya nos dio los porcentajes, ya nos calentó el escenario, ya nos dijo cómo va el asunto. Jorge, si es que logran al final del día firmar este contrato lesivo para el Estado ecuatoriano a todas sus luces, ¿podrá revertirlo la candidata y posible y la que podría ser la ganadora en una eventual segunda vuelta? A ver, siempre dependerá de las condiciones concretas que tenga el contrato, las cláusulas que tenga este contrato, pero también depende de la decisión política. Esto no es solamente de, de yo quiero y hago, es un tema de una decisión política y claro, la primera cosa que nos está diciendo la candidata a la Revolución Ciudadana es que no está de acuerdo con procesos como el que se está desarrollando. Y este es un buen indicativo para el pueblo ecuatoriano, un indicativo que dice que su orientación está por robustecer la empresa pública, por robustecer el tema de las empresas en general, de los sectores estratégicos, para que estas sean empresas que demuestren eficiencia, que trabaje con estándares de calidad, etcétera. Este me parece que es el mensaje más importante, porque respecto ya al tema de superar o dejar sin vigencia el contrato, hay que ver las condiciones concretas en las que éste esté firmado, ¿cierto? Pero, reitero, siempre será un tema de decisión política y creo que la Revolución Ciudadana y su candidata a la presidencia están afirmando que tienen una decisión política de no ir más en temas de privatización de campos en producción. Antes de finalizar, Jorge, ¿cuál sería, a modo de conclusión, la verdad monumental de la concesión del campo Sacha? Antes de eso, permítame, estimado La, Fran, decir la invitación también a la Casa de la Cultura, por supuesto, a gracias eso a la voy, producción que me hizo acuerdo. Ustedes también a eso siempre están voy. pendientes. Jorge, ¿se va a tomar acciones por parte de algunas organizaciones que están en contra de la concesión del campo Sacha? Por favor, coméntenos. Efectivamente, un conjunto de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, gremios, colegios profesionales, se están autoconvocando el día de mañana para que en la Casa de la Cultura, a las 4 de la tarde, podamos en colectivo definir un conjunto de acciones que tienen que ir orientadas, uno, a la Corte Constitucional, a la misma Asamblea Nacional, a la función, a la Fiscalía y también a desarrollar acciones de resistencia, como señala el artículo 98 de la Constitución, resistencia firme, enérgica, pero pacífica
con una clara oposición, una franca oposición a este proceso privatizador. Por lo tanto, les invitamos a los ciudadanos, a las organizaciones sociales. Esta es una asamblea ciudadana por la defensa de los recursos naturales. Es una asamblea ciudadana por la defensa del campo Sacha, en la cual nos estamos involucrando, como señalé hace un momento, infinidad de organizaciones. Hemos tenido ya respuestas de muchísimas de ellas y esperamos que sea precisamente un evento colectivo para tomar acciones que le digan al gobierno: la gran mayoría del pueblo ecuatoriano no está a favor de sus intereses, no está a favor de la privatización del campo Sacha. Antes de finalizar con el programa y no sin antes agradecerle, Jorge, ¿cuál sería la verdad monumental de la concesión del campo Sacha que pretende realizar el nuevo Ecuador de Daniel Noboa? Hasta ahora no descubrimos los entretelones del atraco. Seguiremos investigando hasta dar con los correos, con los teléfonos, con las vaquitas y con el petróleo. El campo Sacha se defiende, el campo Sacha es de Ecuador. Muchas gracias. Han sido las apreciaciones de Jorge Cáceres, dirigente del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional.